Juan capítulo 6, versículo 48 al versículo 59. Y la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo infalible, dice de la siguiente manera. Versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Capernaum. Amén. Hasta ahí el texto, mis hermanos. Bien, continuamos con nuestra serie que es el Evangelio de Juan. Y hoy terminamos una sección que es la murmuración de los judíos. ¿Sí? Se le conoce a esta sección como la murmuración de los judíos, pero también se le conoce desde el versículo 22 en adelante como el sermón del pan de vida. Ahora, mis hermanos, quiero introducir con algo. Hay muchas historias y leyendas nórdicas que han llegado al cine y a la televisión y nos conmueven muchas veces. Otras nos asombran, pero hay una leyenda, una historia que era muy común en el mundo antiguo y se creía que esto era realidad. Se hablaba de un árbol gigantesco. Su nombre era Yggdrasil. Y este dice que sostenía 9 mundos, entre ellos el nuestro. Pero bajo sus raíces vivía un dragón llamado Njord. Y este acechaba y comía y mordía sus raíces todo el tiempo, intentándolo destruir. Los dioses y las criaturas que vivían en esos mundos sabían que mientras exista el árbol, habría vida y sostén. Pero también sabían que este dragón nunca se cansaba de morderlo. Ahora, esta historia yo la tengo en un libro con una imagen. Y esta imagen a mí me pareció bastante inquietante. La vida del universo sostenida por un árbol. Y este árbol constantemente atacado. Todos dependían de la resistencia del árbol porque no podían hacer otra cosa, más que confiar en que el árbol estaba firme. La historia, mis hermanos, refleja un deseo humano muy común y muy profundo. Necesitamos muchas veces algo que sostenga nuestras vidas. Algo más grande que nosotros. Algo que nos dé seguridad contra la destrucción. Y los nórdicos lo expresaron con un árbol cósmico. Pero la realidad es que ningún árbol, mis hermanos, ni ningún sistema, ni ninguna tradición humana, ni ninguna religión puede sostenernos. Tarde o temprano, como el maná en el desierto, nos va a dejar vacíos
y al final moriremos. Por eso Jesús habló en la sinagoga y les dijo: yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Ahora, el Señor Jesús no es un árbol que puede ser devorado en algún momento, ni tampoco es un sustento frágil que se agota con el tiempo. Su carne y su sangre fueron entregadas en la cruz y son el alimento indestructible que da vida eterna y nos asegura una resurrección en el día postrero. Así que con esta pequeña introducción, mis hermanos, quiero que vayamos al versículo 48. Ahora, aclaro una cosa, mis hermanos. Si bien es cierto, estoy usando la Biblia de las Américas y está en el texto, en la pantalla, la Biblia de las Américas, voy a usar la traducción del griego original en ciertas partes. Entonces, algunas partes del texto no les va a ser ni semejante a ustedes, ni semejante a la Biblia de las Américas, ¿sí? Entonces, lo voy a ir leyendo, voy a ir avisando si es que me acuerdo en algún momento. Versículo 48 empieza diciendo: yo soy el pan de vida. Ahora, esta frase ya hemos visto, mis hermanos, porque el Señor la viene repitiendo ya varias veces, dejando claro que quien habla, ¿quién es? El mismo Dios, ¿no es cierto? Y Él dice: yo soy. Esta frase de el gran yo soy, ¿no?, que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que también ya la vimos y ya la estudiamos. Pero esta frase de el yo soy sirve en dos aspectos, o tiene un significado en dos sentidos. El primer sentido es una identificación divina. El Señor Jesús se identifica como Dios. Él dice: yo soy. Es decir, el autosuficiente, el autoexistente, yo soy Dios. Y el segundo aspecto, o el segundo sentido, es que Jesús se identifica como el dador de la vida. Él es el pan. Él es el pan. Él dice ser el pan, no un pan, no cualquier pan. En griego es ha-artos, que significa un alimento básico. En la mesa judía no faltaba el pan. El alimento más simbólico, el alimento más fundamental, la comida fundamental era el pan. Así que esta figura del pan para los judíos fue algo muy común, algo que ellos podían entenderlo. Dice: yo soy el pan de vida, de vida. Esta palabra vida es tes soes, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque buscando, mis hermanos, en los diccionarios antiguos, me encontré con una particularidad. Y aquí es donde hay diferencia. El griego no dice tes bios, que sería vida también, pero bios es vida biológica. Ahora, tes soes es vida, pero vida verdadera, vida eterna. Si usted se pone a pensar en esto y usted ve el contexto, es lo que Dios transmite de Él hacia el humano. Hay cosas que son, bueno, hay atributos que son comunicables, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad? ¿Y usted tiene la capacidad de amar? Es un atributo que Dios le ha comunicado a usted. Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Usted es todopoderoso? No. Ese es un atributo no comunicable. Bueno, dentro de eso, la eternidad. ¿Dios es eterno?
a sus hijos Dios comunica la vida eterna, una vida verdadera. Así que lo que está diciendo el Señor es que lo que Él tiene inherente a Él será comunicado a sus hijos. La frase completa sería algo como esto: yo soy Dios hecho carne, soy el pan, soy el sustento fundamental de todo creyente, el único que es y también da vida eterna. Ahora, como les dije, parece que esta frase ya la hemos estudiado, pero yo quiero hacer algunas puntualizaciones respecto a la identificación de Cristo. Primero, el contexto literario. Como les dije, desde el versículo 22 hasta el versículo 59 se le conoce como el discurso o el sermón del pan de vida. En el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. En el 48, yo soy el pan de vida. Parece que solo 2 veces la repite, pero no, mis hermanos. Son más de 6 veces las que el Señor repite la misma frase. Versículo 32, 41, 50, 51 y 58. Frases como, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿por qué menciono esto, mis hermanos? Para hacerse el chévere y decir, el pastor ha contado todas las veces que dice el pan de vida. Se ha dado ese, qué desocupado ese pastor. Pero no, mis hermanos, sino que yo lo menciono porque la idea central del texto completo, ¿quién será? Jesucristo. La idea central del sermón es Jesús, el pan de vida. Es Jesús el pan de vida. El corazón del sermón es el mismo Jesucristo. Todo el sermón gira en torno a esa persona de Cristo, la centralidad de Jesús. La Biblia habla de Cristo. Ese primero es el contexto literario. Ahora yo quiero ver el trasfondo veterotestamentario o del Antiguo Testamento. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Bueno, en Éxodo 16 hay una historia particular que ya la vimos, donde están judíos o los israelitas, están en el desierto y piden pan. Moisés ora y cae maná del cielo, como lluvia, cayó el pan del cielo, el maná. Ahora, este maná tenía un problema. Tomen en cuenta, el maná cayó ¿de dónde? ¿Quién lo envió? Las palomas. ¿Quién lo envió? Dios. O sea que el maná era el pan que desciende del cielo, ¿no es cierto? Pero tenía un problema, este maná. Era temporal, un alimento para la bios, ya no para la zoe, ¿no es cierto? Para la bios, para la vida biológica. Así que Jesús viene a hacer una comparación, y me gusta porque más adelante el Señor Jesús es medio irónico, medio sarcástico. Ya vamos a ver. Dice, Jesús hace una comparación entre el pan falso o el pan temporal y el pan verdadero, que es Él. Jesús es el verdadero pan de vida. Así que Jesús está siendo sumamente claro a los discípulos. Así como el pan de la mesa judía era indispensable, Jesús debe ser indispensable en la mesa del creyente, en la vida del creyente. Ahora, mi hermano, por otro lado, no basta con que usted admire el pan. No basta con admirar el pan. Hay que comer el pan. Usted tiene que nutrirse del pan. Porque, mi hermano, la fe no es meramente contemplativa. No es que yo vengo y contemplo nomás y ya. No.
sino que la fe es participativa. Yo tengo que participar de ese pan y de esa sangre. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a hacernos un análisis de qué estamos consumiendo, de cuál es nuestro alimento espiritual. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Miren, mis hermanos, nosotros muchas veces tratamos de llenar un vacío espiritual con cosas terrenales. Pero lo terrenal es para lo terrenal, no para lo espiritual. Sí me hago entender, ¿no es cierto? Hoy en día las enfermedades cerebrales y de la mente son un gran problema. Algunas porque son una excusa y son un invento, y otras en cambio porque tal vez causan ciertas molestias. Y hay terapias para eso. Una de las terapias es que ríete, disfruta, viaja. Pero mi hermano, el alma no se satisface con eso. El alma se satisface con algo espiritual. Solamente con el pan de vida. Solamente con Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Tal vez el pan que ofrece el mundo. Tal vez podemos tener incluso abundancia de pan material. No hace falta tu comida en la nevera. No hace falta tu trabajo. No hace falta que te des un gustico por ahí. Tal vez tienes abundancia de pan material, pero igualmente estás caminando muerto por el mundo. Porque podemos estar muriendo por dentro y no saberlo. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así que el Señor Jesús usa una ironía. Y a mí me gusta cuando el Señor utiliza este recurso, cuando está hablando, especialmente con los judíos. Jesús es algo irónico. Empieza diciendo, vuestros padres. Vuestros padres. ¿Por qué dice esto? ¿Quiénes eran vuestros padres? ¿A quién se refiere? Usted lo sabe, ¿a quién se refiere? ¿A quién? A los judíos, a los israelitas. Especialmente aquellos que salieron de Egipto. A esa generación que salió de Egipto. La cual el Señor hizo que muriera. Pero bueno, esta generación que salió de Egipto eran los israelitas o vuestros padres a los que se referían. Y los judíos eran orgullosísimos. Eran súper orgullosos de que ellos eran descendientes de ellos. Claro, ellos se liberaron. Sí, con Moisés a la cabeza. Se liberaron. Ellos fueron libres. Caso contrario, si ellos no salían, nosotros también fuésemos esclavos. Así que nosotros somos descendientes de ellos. ¡Qué orgullo ser descendientes de ellos! Y el Señor les dice, claro, y ellos comieron el maná en el desierto. Y hoy están bajo tierra. Señor, es irónico. Ellos comieron pan y aún así murieron. Ustedes son hijos de muertos. Sus padres comieron el pan que descendió del cielo y aún así terminaron 3 metros bajo tierra. Versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora, después de la ironía que lanza el Señor Jesús, es como si Cristo se señalara a sí mismo. Esta frase de este es como que cuando uno se golpea en el pecho, ¿no? Dice, este es el pan.
de vida. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Sí? Entonces el Señor se señala a sí mismo diciéndose, este es el pan del cielo, para que el que de él come no muera. El Señor hace un contraste muy enfático, ¿no? Dice, sus padres comieron de un pan que descendió del cielo y murieron. Y murieron. Pero yo soy el pan que desciende del cielo. Ahora, aquí hay algo interesante. La palabra desciende. ¿Por qué será importante esta palabra? Porque tal vez nosotros, si hubiésemos estado en el momento, hubiésemos dicho, a ver, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿No es cierto? Porque ya descendió, ya está en la tierra. Pero no, el Señor Jesús dice, yo soy el pan que desciende del cielo. O sea, es un participio presente. Siempre está presente. Yo soy el pan que desciende del cielo. No que descendió o que descenderá, sino que está continuamente. ¿Por qué el Señor utiliza esto? Porque, hermano, el Señor no descendió solo una vez en la encarnación, sino que la provisión del Señor es constante y actual hasta el día de hoy. Para que cualquiera que come de Él no muera. Por eso Él no descendió únicamente para los israelitas. Él no descendió únicamente para esa región. Él descendió para el mundo que trasciende fronteras. Él es el pan que desciende del cielo. La frase original dice, para que cualquiera que coma de Él no pruebe de la muerte. Justamente porque Jesucristo es vida eterna y es el dador de la vida. Así que vemos aquí al mismo Señor Jesús haciendo una invitación a comer de Él para no morir. Pero no físicamente, mis hermanos, porque eso lo hizo el pecado, mis hermanos. La muerte no es natural. La muerte es antinatural. El Señor nos creó para estar en comunión con Él. Vino el pecado y con Él vino la muerte. Así que el Señor les dice, ustedes no van a morir. Es decir, ustedes no van a ser separados definitivamente de Dios. Cualquiera puede comer de ese pan. Cualquiera en el mundo entero que cree en mi nombre puede comer este pan. Alguien puede decir, pero la vida eterna es un regalo futuro. O sea, yo no sé si puedo disfrutarlo hoy o... Es un regalo futuro. No, mis hermanos. La vida eterna es un regalo presente y futuro. Usted puede disfrutar de la vida eterna hoy. De los beneficios de la vida eterna hoy. Si comemos el pan, es decir, si creemos en Cristo, significa que podemos participar de una vida que no se extingue con la muerte. Tú, desde hoy, mi hermano, puedes empezar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú puedes nutrirte de la palabra del Señor. Tú puedes vivir una vida en santidad. Tú puedes buscar una vida piadosa. Disfrutar de la vida eterna hoy. Creer en Cristo, por eso, mi hermano, no es solamente un acto intelectual, sino un acto vital. Cristo recibido nos alimenta y Él se convierte en la mano que nos sostiene. La gente puede experimentar milagros, mis hermanos, y morir espiritualmente. Y hoy, mis hermanos, el sensacionalismo busca eso, buscar experiencias místicas.
experiencias en las que yo me encontré con Dios. Usted, si va a una librería, yo creo que a cualquier librería que usted vaya, siempre va a encontrar, especialmente hay un libro que a mí me choca un poco, que se llama Conversaciones con Dios. Y ya salió el segundo libro, Conversaciones con Dios 2. Hay una película incluso de eso, donde se busca una experiencia mística que nadie más haya tenido. Entonces ahí sí yo soy especial, yo soy importante. Y todos andamos buscando esa experiencia mística, esa experiencia de tener un encuentro milagroso con Dios, pero estar muriendo espiritualmente. O podemos creer en Cristo y vivir confiados que nada nos separará de Él, ni siquiera la muerte. Versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dice, el pan que yo daré es mi carne. Ahora, mis hermanos, igual, estudiando esto, me entró por ahí una pequeña duda, llamémoslo así. Esta palabra carne, ¿dónde más se repite la palabra carne? Y es interesante porque esta palabra sarx se utiliza tanto en un sentido negativo, pero solamente una persona la utiliza en sentido positivo. ¿Y quién será esa persona que la utiliza en sentido positivo? Jesús. Es el único que la utiliza en sentido positivo. Por ejemplo, Pablo utiliza la palabra carne como lo opuesto a lo espiritual. ¿No es cierto? En un contexto negativo. Carne es lo opuesto a lo espiritual. Tú puedes alimentar tu carne. Juan le dice la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida. Pero en cambio Jesús no utiliza esa palabra carne en un sentido negativo. Dice, Él es el pan de vida y ese pan es mi carne, mi cuerpo, que yo lo entregaré como sacrificio, y empieza con un simbolismo. Yo lo entregaré como un sacrificio vivo. Él está diciendo que será su carne puesta en sacrificio por el mundo en la cruz. Que Él será sacrificado porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, es verdad que Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Cristo es tu ejemplo? Es tu ejemplo. ¿Y debería seguir sus pasos? Debe seguir sus pasos. Pero mi hermano, el Evangelio no solamente es un ejemplo. El Evangelio es sustitución. Si bien es cierto, es un ejemplo y tú debes seguir sus pasos, pero la verdad, lo que Jesús hizo fue sustituir el lugar nuestro. Jesús tomó tu lugar en la cruz y ha puesto sobre nosotros su vida, su muerte y su resurrección, para que tú y yo podamos ser salvos y hoy vivir tranquilos de que la muerte no nos separará del amor de Cristo, disfrutar esa comunión con Él. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahora aparecen los judíos otra vez en la escena. Y no aparecen tranquilos, ni murmurando entre ellos, sino que mira la palabra que está ahí, contendían. Entonces los judíos
contendían entre sí. ¿Qué significa la palabra contender? Significa pelear, disputar, luchar, tener una discusión verbal encendida y acalorada. O sea, estos judíos se rayaron. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? A ver, pero primero, ¿quién eran los judíos? Juan utiliza la palabra judíos para referirse comúnmente a las autoridades religiosas. ¿Sí? No es necesariamente todo el pueblo, sino solamente los líderes, las autoridades religiosas. Y estas autoridades empiezan a mostrar desprecio, le tratan a Jesús como ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron eso a Jesús? Porque los judíos, mis hermanos, empezaron a entender las palabras del Señor Jesús de manera cruda y literal. Es decir, ellos pensaron ¿en qué? En el canibalismo. O sea, a ver, ¿cómo vamos a comer la carne y a beber la sangre de ¿Cómo puede decirnos eso Ahora, mis hermanos, hago un paréntesis. Dentro del catolicismo hay el sacramento de la Cena del Señor. A este sacramento o a esta doctrina católica se le conoce como la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Bueno, ellos piensan que cuando el cura eleva un rezo y empieza a impartir el pan y el vino, el pan se convierte físicamente en el cuerpo de Cristo. O sea, es realmente el cuerpo de Cristo. Y el vino es literalmente, físicamente, la sangre. ¿Sí? Esa es la doctrina de la transubstanciación. Y yo la he explicado algunas veces. La doctrina de la transubstanciación. ¿Esto tiene asidero bíblico? ¿Tiene sustento bíblico? Para nada, mis hermanos. O sea, para nada. No tiene sustento bíblico. Pero lo mismo está pasando en esta historia del Señor Jesús con los judíos. Una especie de canibalismo. De que yo tengo que comer literalmente la carne y beber físicamente la sangre de Cristo para yo tener comunión con Él. O incluso, como piensan los católicos, para yo ser salvo. Entonces, a ver, denme de comer la carne y denme de beber el vino, que salgo esta semana y me pierdo. Y la próxima ya vendré otra vez a comer el pan y el vino para ser salvo. Pero no, mis hermanos, justamente eso está pasando en esta historia. La doctrina de la transubstanciación es una muestra de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice Primera de Corintios. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, a menos que sea el Espíritu que nos quite la venda de los ojos. Ahora, mis hermanos, el Evangelio confronta. El Evangelio confronta. Y el no entender el Evangelio, pues causa esta discusión, esta disputa. Cuando Cristo se revela como sacrificio, la reacción nuestra, ¿cuál es? No puede ser una reacción neutra, mi hermano. Primero, no puede ser una reacción neutra. O lo recibimos por la fe, o lo rechazamos con burla. No hay un punto neutro.
Jesús viene y se presenta y dice, yo soy el pan de vida y mi cuerpo es entregado en sacrificio por aquellos que creen y así tendrán vida eterna. Bueno, déjenme pensarlo. ¿Será que puedo tomarme unas 2 semanas para no estar ni allá ni acá y pensarlo y después dar mi veredicto? A ver si yo creo o no creo. No, mi hermano, no hay un término medio. No podemos estar en un punto medio. Eso pasa, mis hermanos, incluso con nuestro andar espiritual. Esto lo expliqué un miércoles, pero para aquellos que no vinieron, lo explico. ¿Cómo está tu andar diario esta semana? Puede decir, esta semana estuve muy ocupado. Esta semana no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para leer la palabra del Señor. Pero fue por eso, o sea, estoy bien. De esta línea imaginaria, que para acá se avanza y para acá se retrocede, estoy justo en la mitad. No, mi hermano. Es imposible que tú te quedes en la mitad. Si esta semana no buscaste de Dios, ¿dónde estás? Estás retrocediendo. Estás retrocediendo. Por eso, mi hermano, si tú un día te descuidas, tú ese día eres menos como Jesús. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay un término medio, mi hermano. Yo espero que lo entendamos todos. No hay un término medio. Y que esto, mi hermano, te moleste en la mente. Y que te suene hasta la madrugada, que te quite el sueño. Que digas, hoy no. Hoy soy menos como Jesús. Hoy soy desobediente. Debo buscarle a Él. Porque no hay un término medio. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Después de la discusión del canibalismo, el Señor levanta la voz y dice, de cierto os digo. Es decir, ya vimos esta palabra de cierto que en griego es amén, ¿sí? Es para hacerlo con autoridad, ¿sí? Entonces, Él levanta la voz, porque todos están discutiendo. Ya a ver, de cierto os digo. Pongan atención porque lo que les voy a decir es importante, dice el Señor. Si no comes de la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, Jesús utiliza la imagen de Daniel 7. Este nombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Jesús levanta la voz con autoridad y les pone una condición. Si no comen y beben, cinco tiros como Pablo Escobar. Si no participas de mi carne y mi sangre, ustedes serán zombies. Ustedes serán muertos, aunque vivos biológicamente, pero muertos. Y otra vez, mis hermanos, no hay un término medio. Jesús dice, si no comen y beben, no tienen vida. Solo hay dos opciones. O se participa de Cristo por fe, o se rechaza a Cristo y se permanece muerto. Es una cuestión de vida o muerte. Y por otro lado, esto no es algo que se pueda delegar, mi hermano. ¿A qué me refiero? Nadie te puede decir, ¿te vas a la iglesia? Sí, daraste orando. A vos que Dios te ha de escuchar más, darás pidiendo. Irás a la iglesia por mí, ya. Rogarás por mí. ¿Eso se puede hacer?
caso hubiese dicho, estarás predicando. No, hermano, no hay. No se puede. Porque es una necesidad personal, mi hermano. Jesús debe ser una necesidad personal. Necesitamos alimentarnos de Cristo. Si no lo hacemos, estamos destinados a una vida sin Él. Una vez alguien dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar en el infierno? Que como Dante Alighieri estés en los círculos siendo atormentado. No, así no es el infierno. Es un lugar de sufrimiento inimaginable. Inimaginable. Así que no es como que en el infierno nos vemos y seguimos molestando. O sea, no. ¿Qué será lo peor del infierno? Las llamas ardientes. Es que la presencia del Señor ya no estará. ¿Y sabes qué será también lo peor? Que tu conciencia te va a acusar en el infierno y dirá, pero yo escuché muchas veces los sermones que me decían que yo debo mirar a Jesús y no lo hice. Y ahora estoy aquí padeciendo sin Dios. ¿Por qué no escuché a su debido momento? ¿Por qué no lo hice? Si yo decía en vida que la vida es un ratico, que la vida es un instante, ¿por qué ese instante no busqué del Señor? ¿Por qué ese instante no me esforcé por conocerlo? Y hoy estoy aquí sufriendo en medio del infierno. Para siempre. Continuamos, versículos 54 al 56. Versículos 54 al 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor mencionó más arriba que el que come no muere, ¿no es cierto? Que el que come no muere. Y el que no come, muere. El que no come, muere. Pero ahora trae una promesa. Si tú comes y bebes por fe, tú tendrás vida abundante. No es que te esperes a morir para tener vida. ¿Sí? No es que, bueno, de aquí ya creíste en mí, ahora sí, espera. Veamos qué pasa después de que te mueras. No. Sino que desde hoy podemos disfrutar de los beneficios de la vida eterna. Pero ¿cuál es ese beneficio? La comunión con Cristo y con el Padre. Que tú experimentes el sustento del Padre, que tú experimentes seguridad de vida eterna. Que tú busques conocerle, que tú te sacies en su palabra, que Él sea tu porción. Pero para eso debes alimentarte de Cristo. Mi hermano, diariamente tú comes y bebes, ¿verdad? Diariamente. Ya, en la mañana te levantaste con hambre. Ya fuiste, te hiciste un desayuno y ahora sí a esperar el almuerzo. Pero no, ya me empezó a sonar por ahí, compremos algo para picar. Y comes entre comida y comida. Llega el almuerzo, te pegaste 2 platos de segundo. Otra vez entre comida y comida te comiste algo. Llegaste la merienda y a dormir.
Y al otro día, a seguir comiendo. Así, mis hermanos, deberíamos alimentarnos del Señor. De ese pan y de esa bebida que es Cristo. A diario, a cada momento. Que las circunstancias de la vida no ahoguen tu pasión por Cristo. Que las circunstancias de la vida no te impidan buscar al Señor. Porque mira, mi hermano, hay cosas que no son pecado en sí mismos. Como tener una red social no es pecado. Tener un trabajo no es pecado, es una bendición. Que tú tengas ciertas ocupaciones no es pecado. Pero se puede volver una distracción y ahí convertirse en ese acto en pecado. ¿Qué hacemos cuando estamos esperando a algún lugar, haciendo cola, haciendo fila? ¿O no? Mi hermano, esto se ha convertido en un desahogo momentáneo por ratos. Tú consumes esto más que la comida. Al final del día, mira, hay un estudio, mi hermano, que dice que el 98% de lo que viste en todo el día se te olvidó en la noche. O sea, que lo que hiciste fue perder tiempo. Perder el tiempo. Así debe ser el beber y el comer de Cristo. Versículo 57 al 58. Vamos terminando. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. En otras versiones le llama el Padre viviente. No sé si alguien lo tenga aquí. Le llama el Padre viviente. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Padre viviente? Como el Padre viviente me envió. ¿Por qué no dijo como el Padre me envió? Como el Padre que está en los cielos me ha enviado. No, sino el Padre que vive o el Padre viviente. Porque mi hermano, justamente de eso se trata el sermón. Jesús hace énfasis en la vida, en el dador de la vida, que Él y el Padre son fuente de vida. El Padre viviente envió este pan verdadero para darles vida eterna, para compartirles algo que solamente estaba en el seno intratrinitario. Y después hay una frase interesante que dice, yo vivo por el Padre. Yo vivo por el Padre. Esta es una frase hermosa. Se trata de una dependencia mutua. Tanto como autosubsistente, como obediencia y sumisión perfecta. Yo vivo por el Padre. ¿Qué pudiéramos decir eso, mis hermanos? Yo vivo por Cristo. Porque dependo de Él, no como autosubsistencia, que es en este caso. Y yo le obedezco y me complazco en obedecerle. Pero hay más. El texto dice, quien come y bebe mi sangre, vivirá por mí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para entender esto, justamente el Señor puso una frase atrás, que es, yo vivo por el Padre. Quien come y bebe mi sangre, vivirá por mí. Es decir, así como el Hijo está unido al Padre, el creyente está unido a Cristo. Mira ese
esa comparación, ese contraste que parece increíble. Una dependencia eterna. Así es la unión del creyente con Cristo, una dependencia constante a Cristo Jesús. Mis hermanos, no son nuestros recursos, ni nuestras habilidades, ni nuestras pertenencias lo que nos hace vivir, sino la dependencia en Cristo. Fuera de Cristo, todo termina en muerte. Si pudiéramos hacer un resumen conjunto de estos 3 versículos que hemos leído, diríamos: el Padre es el Dios viviente, el Hijo encarnado vive por el Padre, el creyente vive por el Hijo. Esa es la realidad. No podemos vivir fuera de ese orden. No puedes vivir por ti mismo. No, es imposible, mi hermano. Si vivimos fuera de ese orden, estamos muertos espiritualmente. Y versículo 59 dice la palabra del Señor: esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Ahora, pero pastor, parece que dejó ese texto solito. ¿Qué va a enseñar de ese texto? A ver. Parece, ¿no? Pero mis hermanos, o sea, se lo deja de adrede. Es interesante, mis hermanos, lo que dice aquí. Es muy interesante. Porque parecería que este versículo solo nos da la ubicación de dónde estuvo Jesús. Y probablemente quiénes estaban ahí. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y más que eso que acabo de mencionar, Juan nos cuenta algo más profundo. La sinagoga. ¿Qué representaba la sinagoga? La sinagoga representaba el centro de la tradición judía. Así que intencionalmente Jesús se para en la sinagoga y muestra que sin Cristo ni la ley, ni los ritos, ni nada que tú hagas sirve y vale la pena. Sin Cristo no sirve para nada. Por otro lado, Jesús no habla para agradar a las personas. No es que está en la sinagoga, ahora sí vamos a acomodar este texto para que quede bien hablándolo aquí. No, Jesús habla la verdad y la verdad muchas veces ofende. En la sinagoga, mis hermanos, empezaron a gritar. Jesús no es aquel que acomoda su mensaje al contexto y al lugar. Jesús habló radicalmente en un entorno religioso. Esto, mis hermanos, a mí me hace pensar en los sermones. Porque no es que... ¿Cuántas veces, mis hermanos, yo me he visto tentado? Porque es tentación. Estoy tentado a hablar de algún texto que yo sé que va a ser exquisito así. Se van a reír, va a pasar el tiempo rapidito. Después digo, a ver, Jesús nunca acomodó sus palabras al contexto de la gente. ¿Que yo soy más que Jesús? No. No. Hay que hablar lo que la palabra dice que se debe hablar. Y por último, esa sinagoga se convirtió en un escenario de división. Hubo quienes creyeron en Cristo y más adelante comerían su carne y beberían su sangre y tendrían vida eterna. Y hubo aquellos que, burlándose, lo rechazarían y terminarían en la muerte. Así que ves que ese texto era importante.
Es la palabra de Dios, mis hermanos. No hay desperdicio en las palabras del Señor. Quiero concluir con dos cosas, mis hermanos. La primera, Cristo es el único sostén de vida que no puede ser devorado. El árbol de esta leyenda nórdica podía ser comido en cualquier instante y vivir con esa incertidumbre de que cuándo va a ser el día en que estemos bien y nos empezamos a caer. Bueno, en Cristo no pasa eso. En Cristo no pasa eso. Si tú probaste y gustaste del Señor, si tu corazón se ha saciado en su palabra, tú puedes estar seguro de que nada puede hacer tambalear al Señor. Pero hay cosas en las que sí tambalean. Y justo en esas cosas que tambalean, ponemos nuestra confianza. En el dinero, por ejemplo. Pensamos que, porque tenemos dinero, estoy seguro. Pero el dinero va y viene. Se esfuma de las manos. Y ponemos nuestra confianza en eso. En el éxito. Es que me está yendo bien. Y de la nada, todo se acabó. En la salud. Mira, mi hermano. Christopher Reeve, o Reeve, algunos lo conocen. ¿Saben quién es, no es cierto? Christopher Reeve. Exacto. Superman. Como muchos aquí. Superman Darinas, dijo. No. Superman. El segundo Superman. No fue el primero, fue el segundo Superman. Tú ves la cara de él, de Superman. Supongamos que en ese tiempo te lo topabas en la calle, tú no decías Christopher Reeve, decías Superman. O sea, se hizo tan conocido. Y qué curioso, mi hermano, que montando a caballo, este hombre se cae del caballo y queda cuadrapléjico. Mira, hizo 4 películas. 4 películas. De Superman. O sea, para hacer una película, hermano, no la haces en un día. Ni en un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. O sea, él fue envejeciendo y siguió siendo Superman. Y de la noche a la mañana, así, de la noche a la mañana, todo terminó. Confiaba en su salud, en su físico, en su éxito, en el dinero, pero nada de eso lo podía salvar de su situación. Casi al fin de sus días, él dijo que aprendió algo, porque milagrosamente empezó a medio recuperarse, aunque nunca pudo comer, tenía una sonda por la cual se alimentaba. Dijo primero, yo era aclamado por hombres y mujeres, y después de la caída, solamente mi esposa estuvo a mi lado. Y esto no hubiese sido posible si Dios nos hubiese hecho presente. ¿En qué pones tu confianza? En algo que mañana ya no puede estar, mi hermano. Todo se desgasta. Todo puede ser devorado por el tiempo.
hasta por la muerte. El único requisito para morir es estar vivo. No hay más. No tienes que estar enfermo. No tienes que ser pobre. No tienes que ser rico. Simplemente estar vivo. Que probablemente tienes una falla en tu corazón y ni te diste ni cuenta porque nunca tuvo síntomas. Y de la nada, paro cardíaco y... Pero sí. Y nos asombramos. Si ayer yo lo vi. Y estaba bien. Yo lo saludé. ¿Qué le pasó? Se murió. Jesús, en cambio, se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Su carne es entregada y su sangre derramada, y eso se ha convertido en un alimento indestructible. Indestructible. Que quien se alimenta de él por la fe no vive de algo que se acaba, sino de alguien que venció la muerte. Mi hermano, para el creyente la muerte es una puerta, no es un muro. Para aquel que muere sin Cristo, la muerte es como un muro, que hasta aquí llegaste y a sufrir. No, pero para el creyente es una puerta que te da la bienvenida a la presencia de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Esto mañana se puede acabar, pero nos veremos en gloria, mis hermanos, y seguiremos alabando al Padre Celestial. Así que este sermón te debe llevar a proclamar con confianza, mi vida no depende de las raíces frágiles de este mundo. Mi vida depende de Cristo. Y 2, comer de Cristo es vivir una fe que transforma día a día. Seguro has escuchado la oración de fe, ¿no es cierto? Y muchos de aquí la hemos hecho. Vean, mis hermanos, yo cuando era niño hice como 20 veces, más de 20 veces hice la oración de fe. La hice cuando era niño en la escuela dominical. A mí de niño casi no me gustaba ir a la escuela dominical. Me gustaba quedarme en el culto y hacía la oración de fe cada culto. Señor, te recibo. Y yo veía que nada pasaba. Me hice adolescente, joven, y seguía haciendo la oración de fe. Dije, algún momento el Señor me ha de escuchar y he de ser transformado inmediatamente. Pero no. Pensamos que esa oración de fe salva. Y muchas veces tal persona está agonizando. A mí me llamaron una vez. Tal persona está muriendo. Ya casi no, o sea, está en coma. Y parece que lo van a desconectar. ¿Por qué no vas y le haces la oración de fe? Tal vez te escucha y hace y lo desconectan y se salvó. Mi hermano, si no aceptaste conscientemente a Cristo Jesús por la fe y viviste en consecuencia, no hay ni a dónde, mi hermano. Creer en Cristo no es solamente levantar la mano en un culto o repetir la oración de fe, sino nutrirse de Cristo diariamente en su palabra, en oración, en obediencia, en la comunión entre hermanos. Eso nos confronta, mi hermano.
¿De qué te alimentas cada día? ¿Qué alimento consumes cada día? Si me nutro del orgullo, si me nutro del pecado o de la vana confianza en mí mismo, voy a terminar marchito. Pero si me alimento de Cristo, crezco en santidad, encuentro fuerzas en la debilidad y tengo esperanza firme ante la muerte, yo pertenezco a Cristo. Así que mi hermano, yo le animo hoy que no deje pasar más tiempo. Todo se esfuma, mi hermano, todo es como neblina, dice Santiago. La vida es como una neblina que en un momento está y luego desaparece. Hoy que estamos aquí, mi hermano, busquemos de Cristo. Día a día, mis hermanos. Día a día. Por otra parte, hago un paréntesis, la iglesia también va a trabajar en la comunión entre hermanos. Estábamos conversando el anterior domingo o miércoles. Miércoles. A ver si organizamos algo en estos días que vienen, donde estemos todos, mis hermanos, y podamos disfrutar de la comunión entre nosotros. Porque, mi hermano, si tú no tienes buenos amigos que busquen del Señor, mi hermano, es como pasa con los hijos. Si tú no educas a tus hijos, afuera lo van a hacer, y lo van a hacer mal. Así que es preferible que tú le hables a tus hijos antes que los de afuera vengan y les cuenten cosas. ¿No es cierto? Bueno, lo mismo pasa aquí. El hermano Henry habló hoy acerca de quién usted debe recibir consejo. Mi hermano, tú que eres creyente no vas a pedirle consejo a la vecina. No. Tú debes ir de una persona más madura espiritualmente que tú. ¿Y cómo haces eso? Conociendo a la comunidad de hermanos, animándote, llamándote a ver cómo estás. ¿Cómo te va esta semana? ¿Y qué tal si nos encontramos a tomar un café y empezamos a hacer comunión entre hermanos, entre iglesia? Somos una familia. ¿Les parece? Amén. Amén.